Estamos de vuelta y me da un enorme gusto contar esta tarde con la presencia de la senadora Patricia Mercado, aquí en Grupo Radio Centro. Muchas gracias, Pati. No, muchas gracias por invitarme a tus primeros programas. Felicidades por el espacio. Va a ser muy importante. Te vamos a seguir. Pues son tiempos donde hay que reinventarnos en más de un sentido. Las coordenadas en el mundo y obviamente también en México están cambiando. Los referentes, las tendencias, incluso la manera de construir democracia. Y tú te has reinventado varias veces. Digamos, de líder de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, a líder de las mujeres, feminista. Luego te metiste a política y hoy estás en el Senado, digamos. Y supongo que sigue siendo un poco de todo al mismo tiempo. Sí, no dejaste las pieles anteriores. No las dejé, al contrario. Las llevo conmigo siempre al Senado también. ¿Te asumes una senadora de oposición? O sea, ¿te sientes cómoda cuando dice la senadora de oposición Patricia Mercado? A ver, eso dice el periódico. Bueno, sin duda pertenezco a una fracción minoritaria. O sea, por supuesto que soy una de oposición en el sentido que no formamos parte del gobierno ni formamos parte de esa mayoría que es la que finalmente toma decisiones, mayoría legislativa. Sin embargo, sí me siento oposición, sin embargo, no me siento, digamos, ese es mi papel. Por ejemplo, siempre voto a favor de que se abran las discusiones, ¿no? Difícilmente la mayoría vota porque se abran las discusiones, siempre es que no se discuta, De principio yo digo que se discuta todo. Si alguien quiere hacer un planteamiento, que tenga el derecho a hacerlo, ¿no? Y que no una mayoría te diga que no. Otra cosa es cuál es mi posición frente al problema. O sea, puedes estar de acuerdo con la mayoría, pero no estás de acuerdo cuando la discusión se anula. Exactamente. Ahora, ¿te sigues asumiendo de izquierda? Absolutamente, y eso es lo que te iba a decir. O sea, en este momento creo que la dificultad está en cómo ser una oposición desde la izquierda, ¿no? Ahí me asumo yo. Por eso me parece muy importante la agenda laboral y ahí hay muchos acuerdos con muchos de Morena en la agenda laboral. A ver, pero yo ahí me pierdo un poco. Me acuerdo mucho de la frase de los Tigres del Norte. Yo no salté la frontera me saltó a mí. Ajá. Y muchos que somos de izquierda nos dicen ahora que ya no somos de izquierda. Toda la vida siendo izquierda, de pronto que te quiten tu identidad. Claro, porque hay mucho fundamentalismo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Pero que si no estás con la mayoría, ¿no eres de izquierda? Claro que no. Si no estás con la mayoría, claro que eres de izquierda. Las izquierdas somos, además, por definición, somos diversas. O sea, las izquierdas, las derechas están definidas como, digamos, la defensa del status quo, ¿no? Entonces se mueven muy poco las diferencias. Los conservadores son los que no quieren que se mueva nada. Exactamente. En la izquierda queremos que se mueva todo y los caminos para que eso que se mueva reditúan en mayor igualdad y justicia social, ahí es donde tenemos diferencias. Yo desde ahí soy oposición y pertenezco a una fracción parlamentaria que es Movimiento Ciudadano, que la veo desde ahí, digamos, que actúa desde posiciones en defensa de los derechos, en defensa de las libertades. Déjame abusar del conocimiento que tengo de tu biografía. Tus orígenes son de izquierda, pero son de izquierda trotskista. Soy de izquierda trotskista. Y eso puede tener algo de distinto con las otras izquierdas. A ver, ¿cómo te colocas? ¿No? Una trosca frente. Porque sigue siendo trosca en el fondo. En el fondo sí. Cuando dices izquierdas diversas, estoy oyendo a Trotsky atrás. Pues, exactamente, ¿no? Por libertaria. O sea, realmente creo que el trotskismo es el respeto por la diferencia, ¿no? Es el respeto. Es una corriente política que fue aplastada, que fue asesinado su máximo dirigente, León Trotsky, aquí en México, no por pensar diferente, por una mayoría que pensaba que tenía la única verdad para lograr justicia en un país como fue el estalinismo, ¿no? O sea, es decir, el objetivo era el mismo, pero el camino para llegar, cómo violentaron, cómo desaparecieron las libertades en lo que fue la Rusia, digamos, soviética, pues eso, o sea, yo estoy formada en la antítesis de eso. Por eso quizás por eso he estado en estas agendas, ¿no? Por lo general minoritarias, aunque van ganando terreno, yo creo que han ganado mucho terreno. Pero eres esencialmente minoritaria.
pues siempre orgullosamente minoritaria. Orgullosamente minoritaria. La única vez que he estado como formado parte de una mayoría, que fue el gobierno de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, que fui Mancera, secretaria de Trabajo, después secretaria de Gobierno, y dentro de eso, una de las cosas, a mí me decían, oye, pero los secretarios de Gobierno se tardan 3 minutos hablando con la gente, y luego, no, yo me podía estar 3 horas hablando con un grupo de 100, los escuchaba, me decían las peores cosas del gobierno, de mí misma, y una vez que terminaba todo eso, muy bien, ahora yo les voy a decir qué pienso yo y vamos a establecer algún tipo de negociación frente a su problema. ¿Te arrepientes de haber aceptado el cargo de jefe de para secretaria de nada. Gobierno? De haber trabajado con Miguel Ángel Mancera. No me arrepiento. Las para críticas nada. que has recibido por ello te afectan, dañaron tu trayectoria. Porque sabes que Miguel Ángel Mancera cuando me invitó es cuando el PRD perdió la ciudad. En el 2015 perdió la mayoría de las delegaciones, de los gobiernos delegacionales y el Congreso. Y me dijo, a ver, Patricia, hay algo que no estamos escuchando. Y tú estás relacionado, vienes de esa historia, de esa sociedad civil, que yo creo que no estamos escuchando. Y por eso nos fue mal. Entonces tienes la puerta abierta para hacer eso. Y me dejó hacerlo. Me dejó poner las reglas del acuerdo político frente al conflicto social, que además era un conflicto ya muy grande con el gobierno de la ciudad en ese momento. Los primeros 3 años de Mancera son de mano dura, de hecho arranca su gobierno con actos de mano dura. Bueno, cae un jefe de la policía, ¿no? Y conmigo incluso, cuando le acepta su renuncia o le pide la renuncia, no lo sé, del procurador, fue después del caso Lesbi, de este caso que tendría que haber sido tipificado como feminicidio y el procurador por reaccionó A nadie muy le mal. tienes que pedir perdón por tu trayectoria en ese gobierno. Híjole, pues yo no, no tendría que pedirle perdón. Creo ¿Otros que, sí en ese gobierno? Fíjate que hay algunas veces en algún tipo de movilización, ¿no? Que había necesidad de hacer una petición para que la fuerza pública, ya tenían 2 horas parando constituyentes o tal, que había que, sabes que ya negociamos, ya está todo listo, ya hablamos con el gobierno federal, ya recibió una comisión, no tienen por qué seguir parando una avenida de esta naturaleza, hay que usar todos los protocolos para la contención. En algún momento, pues algún policía sí se le pasó la mano. Igual eran golpeados ellos, pero sí se le pasó la mano y eso es... ¿no? Y eso no me siento orgullosa de eso, digamos, pero fue realmente lo menos. Siempre que había una movilización, había una organización, nos tuvimos a los anarquistas, digamos, en la calle, ¿no? Y había una organización de jóvenes, Marabunta se llama, que yo les llamaba para decir, a ver, ustedes vayan con ellos, díganos cómo, o sea, no pueden entrar con bombas molotov al Zócalo, ¿no? Tienen que dejarlas antes de entrar, ayuden, ustedes revisen sus mochilas, ustedes hablen con ellos, negocien con ellos, y llegaron muchas veces al Zócalo, ¿no? Pues ya, digamos, sin estas botellas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, bueno, pues hice lo que estaba en mis manos hacer para resolver conflictos sociales. ¿Has conversado con Claudia Sheinbaum? Ya ahora en tu calidad de senadora. Pues fíjate que la única vez hicimos un seminario sobre el agua y las inundaciones en la Ciudad de México, Beatriz Paredes, que dirige la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y yo que dirijo la de Zonas Metropolitanas, y las 2 comisiones, votado en pleno unánime por el Senado, de que hiciéramos un seminario sobre la problemática de las inundaciones, digamos, y del agua en la ciudad, pero sobre todo, sí, drenaje, ¿no? Relacionado con esto y las posibles salidas, captación de agua pluvial y el resultado de esas ponencias y de ese seminario, se lo presentamos a la jefa de gobierno y es la única vez que lo he visto. No ha habido otro encuentro, no hay proximidad política, no hay empatía, yo creo que, no averiguan un poco de tu experiencia. No, y me encantaría, no sabes lo que me encantaría, luego veo cosas y digo, ay, yo les diría esto, yo les diría el otro, pero... ¿Está cerrada la puerta? No es que esté cerrada la puerta, o sea, no la he pedido, ¿no? Posiblemente si le ni pido te la una han abierto suta... de aquel lado. No, yo creo que más bien su gobierno, pues es un gobierno que quiere marcar muy claramente la diferencia con el gobierno de Miguel Ángel Mancera y bueno, pues digamos, hará bien, no en el sentido de
de despreciar todo lo que se hizo antes, sino hará bien en el sentido que es un nuevo gobierno y quiere poner su visión en la... Y yo formé parte del gobierno de Mancera, entonces no me puedo desprender de eso. Que tuvo actores muy corruptos. ¿Cómo te vives frente a ellos? Héctor Serrano, por ejemplo, déjame plantearlo ahí. Pues el tema es que hay instituciones, o sea, yo no puedo acusarlo de corrupto. O sea, hasta que no tenga un proceso. Pues a mí no me consta, ¿no? Pero si tiene acusaciones de corrupción, si le encuentran, digamos, historias de corrupción en los puestos que él ha desempeñado, yo en la Secretaría de Gobierno no lo puedo decir. No ha habido una persecución vía penal, ¿verdad? Para nada. O sea, simplemente es un señalamiento de corrupción sin que esto transite porque la procuradora o la fiscal Godoy haya prosperado. No, para nada. Hasta ahorita por lo menos no se sabe de ninguna... Vamos a las materias. Déjame comenzar con la primera. La negociación del Tratado de Libre Comercio, la nueva negociación para este formato que esperemos quede ratificado por parte del Congreso estadounidense en breve, implicó una demanda por modificar nuestras leyes. Y curiosamente una demanda que de tu lado venías pues levantando hace mucho tiempo. El sindicalismo democrático lo levantó desde hace muchísimo tiempo, la libertad sindical. A ver, van las dos preguntas. Una, ¿esa reforma está a la altura de la expectativa que tú tenías? Dos, ¿es realmente reformable en los hechos el sindicalismo mexicano para acercarse a la democracia? Mira, lo que es absolutamente, sí están las expectativas, se reformaron 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo, creo que faltan cosas, sobre todo el tema de la subcontratación, ya tuvimos un parlamento abierto sobre el tema, el famoso outsourcing que va a pasar, digamos, con esa forma, digamos, de desarrollo productivo y económico en México, pero la reforma... a tener aquí para que tengamos, digamos, en extenso la posibilidad de desarrollar el tema. Déjame irme a corte y regresamos a hablar de la reforma laboral. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio
Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Estamos de vuelta. Grupo Radio Centro 97.7 recibe hoy a la senadora Patricia Mercado. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, nos quedamos empezando a desarrollar el argumento justamente sobre la reforma laboral. Si está a la altura, qué pendientes hay y si en los hechos es reformable el mundo del trabajo en este país, en el sentido democrático en el que planteaba. Bueno, yo creo que es una reforma de gran calado, que efectivamente empieza con un movimiento democrático sindical muy fuerte desde hace muchísimos años. Sigue con esta investigación que hizo el CIDE sobre justicia cotidiana y la recomendación del CIDE de digamos, un estudio muy serio, ¿no? Hicieron foros, consultas, estudios y tal. La recomendación de que la justicia laboral tenía que salir de este modelo de las juntas de conciliación y arbitraje dependientes del Ejecutivo, con un tripartismo que es el que decidía sin ser jueces a quién se le hacía justicia y cómo se le hacía justicia. Y pasar a tribunales. Tribunales laborales y no donde se imparte justicia en nuestro país, en ese poder. Entonces una reforma, decía, de gran calado y además un tema, por supuesto, desde el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico y después la discusión en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues obviamente en la mesa poner, a ver, aquí hay un piso disparejo, ¿no? Aquí tenemos sindicatos, tenemos negociaciones colectivas, tenemos, digamos, otro tipo de negociaciones con la fuerza de trabajo aquí en el extranjero, y ustedes en México tienen contratos de protección y sindicatos que firman esos contratos de protección. Se calculaban como 150,000 contratos de protección. O sea, realmente una clase trabajadora absolutamente imposibilitada para luchar por sus derechos. Y entonces, claro que exigieron un piso más parejo en términos de protección de derechos laborales, pero esto ya venía en una discusión desde un ámbito académico y por supuesto de una lucha de muchos años. Hay un mundo del trabajo en México pues donde la presencia femenina es importante. Así es. Con un desequilibrio en los ingresos importante, pero la presencia de las mujeres en el mundo laboral es amplísima. Y luego, un mundo laboral que si uno lo observa, pues es muy joven por la misma tasa demográfica que tenemos. Pero cuando uno mira la dirigencia del mundo laboral, no hay mujeres. Y no hay, el más joven tiene 92 años, pero digo un poco de broma, pero no estoy muy lejos de la realidad. A ver, eso muestra que hay un problema de representación. Pero por eso ahora la posibilidad de tener un sindicato ya va a haber un centro de registro, ya no va a haber alguien que va a decir a este sí, a este no. Que la toma de nota desaparece. La toma de nota desaparece, hay un registro sindical en un centro de registro laboral de contratos colectivos, 20 trabajadores de una misma empresa o de empresas distintas, ¿no? Hablando ahora de las nuevas plataformas, podrían ser 5 de Uber Eats, 5 de quién sabe, o sea, estas plataformas distintas de Rappi y tal, se juntan 5, juntan 20, hacen un sindicato y realmente, digamos, la organización colectiva puede ser una organización mucho más flexible, más abierta, más inteligente, más defensora de derechos, no solamente frente a la empresa, sino frente a los servicios públicos, a los servicios del Estado, movilidad, en fin, me parece que eso es lo que hace la reforma, facilita una nueva organización colectiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está pues muy a la expectativa, incluso con entusiasmo, de ver un poco las campañas que podrán hacerse dentro de la vida sindical y la emergencia de nuevos liderazgos. A ver, yo te pregunto si ves condiciones para nuevas centrales obreras, para nuevos sindicatos. Mira, es decir, en México el sindicalismo tiene un muy mal rostro. Los líderes sindicales están abajo en el aprecio de la población de la policía. Sí. Es decir, realmente requeriríamos como una transformación no legal, sino cultural. Sí, absolutamente. ¿Tú estás en la misma expectativa? ¿Crees que algo pueda realmente ocurrir ahí? Yo creo que la organización colectiva y la negociación colectiva es lo que tiene que aparecer en este país para poder salir, y ahora ya ves los datos de Coneval, para poder salir de esta imposibilidad del derecho más importante del trabajo, que es la seguridad social, ¿no? 71 millones de personas que están fuera de esta posibilidad entre trabajadores y sus familias. Entonces, y como un dato central que da Coneval en su informe de pobreza, un dato central es esta falta de seguridad social. Entonces, para poder acceder a los derechos, la organización colectiva, como en cualquier movimiento, digamos, cualquier movimiento es la organización colectiva para lograr sus derechos.
Está muy desprestigiado el sindicalismo, está muy desprestigiado el sindicato. Creo que va a costar trabajo levantar 30 años donde los sindicatos la mayoría de ellos no le respondieron a los trabajadores, respondieron a sus intereses, firmaron contratos de protección. Pero bueno, finalmente hay una nueva legislación que va a ayudar a una flexibilización de la organización colectiva y a la competencia. Dijiste hace un momento, de los dirigentes en esta agenda con Morena me siento a mis anchas. Sí, es decir, la secretaria alcalde, ¿no? Está los senadores con los que tienes relación, porque ahí sí hay un cambio sustantivo, es decir, hubo gobiernos muy patronales, para no llamarlos como se llaman, ¿no? Y neoliberales, ¿no? Sí. Pero no fueron gobiernos fueron próximos. 30 años de la llamada paz social, ¿no? Que se basó en bajos salarios, en organización sindical. Los trabajadores no tenían acceso a sus contratos colectivos, no sabían, pagaban una cuota, pero no sabían ni a quién. Entonces fue, digamos, 30 años que no ayudó a la productividad, que no ayudó al crecimiento económico. ¿Tienes hoy interlocutores distintos para el mundo del trabajo? Absolutamente. La secretaria alcalde es más próxima al mundo del trabajo, incluso por origen familiar. Absolutamente, absolutamente, y está muy entusiasmada de implementar el nuevo modelo, digamos, en los tiempos que dicen los transitorios. Hay un grupo en particular que había sido sistemáticamente arrinconado, olvidado, borrado. En Máscaras Mexicanas hay un relato de Octavio Paz que llega a su casa y dice: ¿hay alguien en casa? La trabajadora del hogar responde: nadie. Bueno, te pregunto si esta transformación también hacia el mundo doméstico es obra de esta transformación general, política que estamos viviendo, y qué papel te ha tocado jugar en ese sentido. Absolutamente, mira, hay muchos senadores que vienen del mundo del trabajo, del mundo sindical. Por supuesto hay una buena parte de los diputados y senadores de la nueva mayoría política, pues que vienen de movimientos sociales, gente, digamos, que viene más de un trabajo comunitario, comprometido con el tema de los derechos laborales y del trabajo, muchos, o sea, realmente hay una masa crítica fuerte, y entonces impulsa la firma de la ratificación del convenio 98 para la libertad sindical, esta reforma laboral, digamos, de gran calado. Entramos a la discusión muy fuerte sobre el outsourcing, la subcontratación, que ahí hay un modelo que no está garantizando los derechos de los trabajadores y los trabajadores del hogar, o sea, el tema de reconocer y hacer una reforma también a la Ley Federal del Trabajo para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar de manera unánime, digamos, impulsado también por esta nueva mayoría. Yo creo que en la agenda laboral, de veras lo he dicho desde que llegué, hay un cambio muy importante, dramático, y me parece muy importante. Irreversible. ¿Sí? Yo también creo o sea, puedo estar tranquilo en que no vamos a regresar a las épocas donde los funcionarios te decían sindicalismo para las trabajadoras del hogar sobre mi cadáver, y me tocó escuchárselo. Sí, yo sabes que, como tú sabes, siempre los derechos y las libertades están en acecho. Está siempre cuestionado y nos toca defenderlas. Yo creo que nada es para siempre, siempre hay que estar alertas y hay que seguir adelante. Patricia, compartes tribuna con otras senadoras y tuviste un desencuentro hace algunos meses con Lili Telles. Sí. Serio, porque pues en efecto, siendo progresistas, o déjame decirlo así, los partidos donde ambas les llevó a la tribuna, no comparten la misma visión sobre la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el embarazo. A ver, ¿dónde está esa discusión otra vez? Conservadores, progresistas, liberales y el aborto en medio. Como siempre, el tema del aborto atraviesa partidos políticos, como siempre. Hay un grupo pequeño, pero hay un grupo en este caso de senadores, no sé, de diputados seguramente también, pero de senadores que están totalmente en contra de, por ejemplo, la despenalización del aborto en Morena. O sea, tú estarías diciendo que habría una facción conservadora con respecto a los derechos de las mujeres. Absolutamente, con respecto a ciertos derechos. Yo creo que uno de ellos es pero también al de las drogas, y también más o menos son los mismos, ¿no? Son los mismos que ahí pues Morena tendrá que resolverlo. Yo creo que es una minoría, por supuesto, no es una posición mayoritaria. No es una posición mayoritaria de Morena, es una posición de una minoría, pero igual, ¿no? Está esa minoría, también, digamos, en el PRI hay una minoría en contra muy claramente, ¿no? También, bueno, en el PAN seguramente, más bien la mayoría, Xochitl Gálvez no, pero la mayoría está en esa posición. Ahora, atraviesa todos los partidos. La Corte ha sido una aliada, digamos, de la apertura
o del arco, digamos, de libertades de las mujeres. Y recientemente, pues una confirmación, ¿no? En caso de violación, nos pregunta, ¿el aborto es legal? En la palabra de las mujeres. A ver, nos explicas, porque este es de esta semana. ¿Me puedes decir exactamente qué significa? Significa, la norma 046 es una norma general, aplicable, que la tenemos desde principios del 2000, para que las mujeres que están embarazadas por violación puedan tener servicios de interrupción del embarazo en los servicios de salud, ¿no? Puesto que el aborto en todos los códigos penales en el país no es un delito por violación. O sea, los códigos penales dicen esto, digamos, no es un delito, por lo tanto tiene que ser un servicio de salud. Ahora, ¿esto en los hechos qué significa? Llega una chica y le dice al médico, me violaron. Exacto. No tiene que Lo que hacerse dice nada la más. corte, lo que dice la corte es, este embarazo es producto de una violación, y la corte dice muy bien, ella dice en un escrito, yo fui violada, este embarazo tal, y estoy solicitando la interrupción, y con eso se le tiene que hacer la interrupción, porque desde el 2000 hasta la fecha, primero fue la discusión de quién decía, el juez o el Ministerio Público. No, pues que el juez, oye, no, para cuando un juez diga, este embarazo en la semana 50 y... ya nació, o sea, eso era imposible. El Ministerio Público, ¿sabes qué? La gran mayoría, tenemos, Ricardo, 2 partos diarios de niñas de 10 y 11 años, 2 diarios. Bueno, esas niñas no van a un Ministerio Público a denunciar a su abuelo, a su padre, al vecino, al hermano, y muchas de ellas también. Entonces, deja tú las violadas en la calle, digamos, las violadas en la casa, las que sufren esta violación al interior de los hogares, es imposible que vayan al Ministerio Público. Entonces también decíamos, oigan, no puede ser que con la denuncia en el Ministerio Público le realicen la interrupción. Que toda mujer en este país sepa que basta con que le informe al médico para que el médico esté obligado. Eso es lo que resolvió la Corte, que me parece muy importante. Cierro con otro tema que está fuertemente en discusión, ¿no? ¿Qué quiere decir Estado laico, digamos, en esta primera mitad del siglo XXI? Quizá no es lo mismo que significó en la época de Juárez o en la época de Lázaro Cárdenas o incluso de Calles. Estamos modificando patrones, pero ahora vemos una presencia fuerte de ciertas, instituciones religiosas dictando política. O sea, por ejemplo, veo la enorme presencia que tiene la Luz del Mundo en el Congreso de Jalisco, o incluso en el Senado, colegas tuyos que piden luego favores a Bellas Artes, que acaba siendo un problema, y una definición que se está moviendo. ¿Dónde estás tú con respecto a la definición de Estado laico? Mira, yo estoy a la luz del presente y no la luz del mundo. Claro, o sea, yo estoy en una red que se llama República Laica. Le acabamos de presentar una carta la semana pasada tanto al presidente como a la Secretaría de Gobernación diciendo, a ver, hay algo que no estamos entendiendo. Ciertos dirigentes de las iglesias evangélicas están diciendo que hay un acuerdo con el gobierno para distribuir la llamada cartilla moral de Alfonso Reyes, para distribuirla en sus iglesias, en las comunidades y tal. Pero eso lo han dicho ellos, el gobierno no ha dicho nada. Le preguntamos al gobierno si ha hecho acuerdos con ciertas iglesias, con qué iglesias y sobre qué bases, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, pues efectivamente, las coordenadas de actuación del gobierno tendrían que ser las coordenadas de un Estado, de una república definida como república laica. Estamos esperando la respuesta también sobre los medios de comunicación. O sea, se nos ha informado que se le pueden dar ¿Pero es un gobierno que estuviese poniendo en riesgo el Estado laico? Es decir, que el uso de metáforas, comentaba ayer con Jorge Cepeda, por ejemplo, por parte del presidente, el uso de metáforas religiosas excesivo, ¿podría incomodar a ciertos Yo creo que incomoda a otras religiones, o sea, que no tienen este tipo de pero yo si cito a Buda o cito a Mahoma, no estaría agrediendo a nadie. Si cito el Nuevo Testamento, pues tendría que ser igual. Yo creo que la agresión no es una agresión a una persona, es una regla de Estado. O sea, hemos decidido en este país que lo de Dios es de Dios y lo del César es del César. Entonces tenemos separadas esas tareas y esas visiones. Eso nos dio paz. En este país, en otros países puede suceder otra cosa. En este país nos dio paz. Ese es el arreglo que tenemos. ¿Tú no moverías ahí los principios? Yo no movería absolutamente nada. Estamos bien. Absolutamente nada. Estamos muy bien con nuestro Estado laico. Bueno, Patricia, pues cerramos. No sé si quieras un último mensaje antes de que nos vayamos. Pues no, de esta desearte lo mejor, Ricardo, y estar contigo en tus primeros días de este programa, pues de veras te lo agradezco y esperemos seguir
hablando y te vamos a estar escuchando en todas tus entrevistas, porque creo que tu posición como periodista es una posición importante, inteligente. Necesitamos debatir esto que tú decías en un primer momento, ¿no? ¿Qué es ser gobierno? ¿Qué es ser oposición en este momento con un gobierno de izquierda como el que tenemos? ¿Qué significa que tiene que cambiar en este país? Seguramente oiremos mucho contigo. Pues muchísimas gracias, Patricia. Yo creo que esto que tú sabes hacer muy bien, que es, digamos, definir cada tema por sus propios méritos, es lo que vale la pena en una democracia. Lo otro, sumarse a un lado o al otro,